El siguiente es un mensaje predicado por el pastor David Bastidas, de la Iglesia Bíblica de Agen. Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 26. Llegamos hoy a la 11ª parte de nuestro estudio expositivo, en el que estamos profundizando en el importantísimo tema de la fe verdadera. Versículos 1 al 3, la definición de la fe no como una emoción, un sentimiento, una actitud positiva fuerte, sino como la certeza, la seguridad, la convicción firme de algo que se espera, de algo que no se ve y que está basado en argumentos reales, objetivos, comprobables. Y ahora estamos viendo los hombres que fueron justificados por Dios al haber puesto su fe en el lugar correcto, en la promesa de Dios de una justicia perfecta para ellos. Ya vimos a Abel en el versículo 4, vimos la fe de Enoc en el versículo 5, la fe de Noé, versículo 7, vimos a Abraham en los versículos 8 al 10, vimos la fe de Sara, versículos 11 y 12, vimos la fe de Isaac en el versículo 20, la fe de Jacob en el versículo 21 y la fe de José en el versículo 22. Y ahora pasaremos a ver más características de la fe verdadera por medio del siguiente personaje, el cual es Moisés, que lo tenemos en los versículos 23 al 29. Aquí se mencionan 3 aspectos que la fe verdadera acepta, los cuales son los planes de Dios en el versículo 23, acepta la provisión de Dios en el versículo 28, y la fe verdadera acepta la promesa de Dios en el versículo 29. Y también se nos mencionan 3 aspectos que la fe verdadera rechaza: el prestigio del mundo, versículo 24, el placer y la plenitud del mundo, versículos 25 y 26, y la presión del mundo en el versículo 27. Así que vamos a ver cada uno de estos aspectos, pero lo vamos a hacer en su respectivo orden o su respectiva secuencia bíblica. Vamos a comenzar entonces con el primero de ellos, que lo tenemos ahí en el versículo 23. La fe acepta los planes de Dios. Versículo 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Aquí tenemos una vez más y vemos cómo la fe verdadera trasciende a las siguientes generaciones, como ya lo veníamos estudiando anteriormente, porque al hablar de la fe de Moisés, el autor comienza mencionando la fe de sus padres. Amram y Jocabed nos dice que son los padres de Moisés, Éxodo 6:20, y ellos no temieron el decreto del rey y protegieron a Moisés cuando bebé, porque su fe estuvo puesta en las promesas de Dios dadas a Abraham. Este episodio se nos relata en Éxodo capítulos 1 y 2. José, sus hermanos y toda su generación murieron. Los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y la tierra se llenó de ellos. Y entonces, muchos años después, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, un nuevo faraón, que no conocía a José, y por lo tanto eso infiere que tampoco conocía al Dios de José. Y este tuvo temor de la nación de Israel porque estaba creciendo mucho, y para que estos, los hebreos, los israelitas, no se fueran en contra de Egipto, juntándose con sus enemigos, el rey decidió entonces oprimirlos con esclavitud y cortar el aumento de la población hebrea, mandando ahogar en el río Nilo a todos los bebés varones que les nacieran a los hebreos. Pero Amram y Jocabed ignoraron las presiones y las amenazas de este rey y escondieron a su bebé durante 3 meses. Luego de eso lo pusieron en el río Nilo en una canasta calafateada, impermeabilizada, cerca del lugar donde estaba la hija del faraón, donde ella se bañaba. La princesa lo encontró, lo tomó para criarlo como su propio hijo. Luego Miriam, hermana de Moisés, le dijo a la princesa que le diera al bebé una nodriza hebrea para que se lo amamantara, y así fue como se lo dio a la misma Jocabed, quien pudo criar entonces a su propio hijo
así como si hubiera estado en su propia casa. Luego de eso, cuando el niño creció, y la Biblia no nos especifica cuándo fue eso, pero teniendo en cuenta, podríamos pensar que sería entre los 2 y los 3 años, tal vez 4 años aproximadamente, el niño fue llevado al palacio para ser criado como hijo de la princesa egipcia. La historia creo que todos la conocemos muy bien, ¿no es cierto? Ahora bien, presten atención por favor, el pasaje nos dice algo importante y muy llamativo aquí. Dice que este bebé fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 20, nos da un complemento de lo que sucede aquí en Éxodo. Tenemos a Esteban dando su discurso ante el Sanedrín y él relata todo lo que Hebreos 11 nos ha venido mostrando. Esteban indica que el niño era hermoso a la vista de Dios, según la traducción de la Biblia de las Américas. Otra traducción, la Biblia del Jubileo, lo traduce como fue agradable a Dios, lo cual habla no de una belleza física en sí de este bebé, sino de un propósito definido por Dios para este niño. Cuando la Biblia hace énfasis en su belleza, está haciendo énfasis en un propósito de Dios definido para este niño. Porque pensemos por un momento, por favor, ¿qué bebé no es hermoso? ¿Acaso esos otros bebés que murieron ahogados en el río Nilo no eran hermosos para Dios? ¿Por qué Él permitió esa crueldad con su propio pueblo? ¿Aborreció acaso Dios a estos bebés? No. Quienes entendemos perfectamente cómo es que Dios actúa como juez justo en el Evangelio, sabemos muy bien que el destino de todos los bebés que mueren en cualquier forma es el reino de Dios, ya que la salvación se da en un acto racional de la persona, de forma consciente del hombre que entiende su pecado, entiende ser pecador, y como un bebé no puede hacer esto, Dios elige por ellos y los toma para sí, justificándolos por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora bien, en su original hebreo, en Éxodo capítulo 2, versículo 2, se emplea la palabra tov, que no solamente se traduce como hermoso, sino también como bueno, agradable o gozoso. De ahí que las traducciones que vemos de la Biblia de las Américas y otras Biblias como la Biblia de Jubileo nos dan también una visión más amplia. Quiero hacer un énfasis aquí, quiero recordarles, la Biblia originalmente fue escrita en hebreo y en griego, y como no todos tenemos en los estudios el idioma original, lo más conveniente siempre es también estudiar la Biblia en sus demás versiones, en sus demás traducciones, para tener una visión más amplia de lo que esos versículos nos están diciendo. Y esta palabra está siempre en relación con Dios, la palabra tov está siempre en relación con Dios. Así, lo que el pasaje está enfatizando es que Dios puso los ojos sobre este niño y lo eligió para una labor especial. Lo eligió para cumplir con la promesa del Éxodo que le había sido revelada a José. Por favor, mire por un momento, Hebreos capítulo 11, versículo 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Eso ya lo estudiamos. Lo que quiere decir aquí es que José transmitió esa profecía, esa verdad que Dios ya les tenía. José conoció acerca de la salida de los hijos de Israel de Egipto y lo transmitió a sus herederos. Para el tiempo en el que estamos con Moisés, ellos conocen esa profecía y la están esperando. Así que de esta manera lo que estamos viendo es que Moisés fue un profeta especial para Israel. Siempre que la Biblia habla de la elección, no habla de elección para salvación, sino habla de elección para un cargo, para una función. Y aquí Moisés está siendo escogido por Dios desde el principio para esa función, para ser el profeta que va a sacar al pueblo de Israel. Y los padres de Moisés también sabían de alguna manera en este bebé se cumplirían las promesas del Éxodo porque Dios mismo se lo reveló de alguna manera y en algún momento, y eso no debe extrañarnos. Amós capítulo 3 versículo 7 nos dice que Jehová el Señor no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ya vimos atrás que lo mismo sucedió con Enoc. Dios le anunció de alguna manera el juicio del diluvio y por eso le dio a su hijo el nombre de Matusalén, que significa
el juicio que vendrá, o que significa cuando muera vendrá, porque este hijo, Matusalén, sería el cronómetro de Dios, sería la cuenta regresiva para la llegada del diluvio. Y nosotros ya lo vimos en los estudios pasados. Tan pronto murió Matusalén, vino el diluvio. De manera que, por la fe en Dios, los padres de Moisés actuaron con sus ojos puestos en la promesa. No sabemos cuántos sabían del plan de Dios para el destino de su hijo, pero lo que ellos supieran les fue suficiente para estar dispuestos a arriesgar sus propias vidas, y escondieron al niño por 3 meses, oponiéndose a la orden del faraón. No era un juego, era algo muy serio, y no solamente eso. Se requiere de una fe muy considerable, requiere de una fe muy firme para, en primer lugar, dejarlo después en una canasta en el río Nilo, como lo dice también Hechos 7:21, abandonado para morir. Estos padres, cuando lo pusieron en el río, no tenían ninguna idea de qué era lo que iba a suceder. Ellos no pudieron esconderlo más, lo pusieron en esa canasta y lo mandaron al río con la esperanza de que tal vez fuera recogido o llegara a manos de otra persona, y quién sabe si volviera al pueblo para rescatarlo años después. Ellos no tenían en mente ni siquiera que estaba la hija del faraón. Ellos botaron a su hijo a la muerte, lo soltaron a su hijo, confiando en Dios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, luego cuando ven que la hija del faraón toma al bebé, se necesita de mucha fe en Dios para confiar en que la hija del faraón tuviera compasión del bebé hebreo y aún por encima del edicto de su padre, decidiera adoptarlo. Y tercero, se necesita mucha fe y una fe muy firme para creer que una vez adoptado por la princesa, este bebé crecería en el camino del Señor y no en el paganismo de Egipto. Así que desde la perspectiva humana, los padres de Moisés no tenían forma de saber si tan siquiera se le perdonaría la vida al niño, y mucho menos si entre todas las posibilidades volvería a ellos. Sin embargo, estuvieron dispuestos a dejarlo ir y a confiarlo al Señor. Así sucede con nosotros, queridos padres. Padres creyentes que tenemos a nuestros hijos, los enseñamos, los criamos en los caminos del Señor, les enseñamos la importancia de la palabra de Dios, y llega un momento duro en nuestras vidas cuando debemos soltarlos un día, soltárselos en las manos al Señor y dejarlos a merced del Señor. El Señor nos dice: ya hiciste lo que tenías que hacer, dámelo, ahora me toca a mí. Y nosotros armamos una burbuja, una protección encima de ellos. No queremos que nada malo les pase. Y el Señor dice: me toca a mí, quita las manos. Es mío, yo me voy a encargar de él. Y ahí también tenemos que confiar. Este versículo empieza mostrándonos la fe de los padres de Moisés. Antes de hablar de la fe de Moisés, comienza mostrándonos la fe de los padres de Moisés. Dios quiere nuestra obediencia, no nuestra ayuda. Él demanda nuestra confianza, no nuestro consejo. Él hace los planes y nosotros caminamos en ellos por fe en Él. ¿Es esa nuestra fe? Segundo punto. La fe verdadera rechaza el prestigio del mundo. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. El versículo anterior nos habla de la fe de los padres de Moisés y este nos habla ahora de la fe de Moisés. Volvemos a Hechos 7:23. Esteban complementa diciendo que Moisés estaba cerca de los 40 años de edad. Todo este tiempo Moisés creció y maduró como príncipe de Egipto, la sociedad más rica, más culta, más avanzada de su época. Hechos 7:22 dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Así que podemos estar seguros que Moisés adquirió un alto nivel de educación y tuvo parte en la corte real, porque también el texto de Hechos nos dice que era un hombre poderoso en palabras y en hechos, en acciones, en obras. Su educación formal debió haber incluido la lectura, la escritura, la ciencia, la tecnología, las artes, la religión politeísta de Egipto, naturalmente, y muy seguro que sí, otros idiomas
con lo cual no sería extraño que también Moisés conociera el idioma original de los hebreos y su cultura, ya que esta era una nación muy involucrada con Egipto. Estaba trabajando para Egipto. Estaban siendo esclavos de Egipto. Egipto los tenía controlados. Y Moisés sabía muy bien que también él venía de esa nación. Él sabía muy bien que esa era su nación de procedencia. Esa formación académica egipcia nunca lo tuvo al margen de conocer al Dios de Israel y sus promesas. Como ya lo vimos entonces en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra manera en que venga la fe. La persona que tiene fe verdadera en el Dios verdadero tiene que haber escuchado de la palabra del Dios verdadero. De manera que en medio de todo su conocimiento adquirido y ese prestigio, Dios tuvo que haberlo buscado, haberlo llamado, así como lo viene haciendo con todos los suyos desde Abraham. Y tuvo que haberle dicho que había sido escogido para un servicio especial. Una vez más, sabemos por Esteban en Hechos 7:25 que Moisés sabía que tenía una misión a realizar para el Dios verdadero y para su pueblo, aunque el pueblo hebreo no entendía cuál era esa misión de Moisés. Por eso a sus 40 años lo vemos actuar con empatía hacia sus hermanos hebreos. Hechos 7:24 dice que sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos los israelitas. Y ahí es cuando ve a un egipcio golpeando a uno de sus hermanos. Éxodo 2:11. Y ahí es cuando decide hacer justicia y vengar al hebreo que era maltratado por el egipcio, matando al egipcio. Por supuesto que eso no era lo correcto. Pensó que su asesinato había quedado oculto, pero al verse descubierto más adelante decide entonces alejarse de ahí y huir de Egipto. Moisés había sido escogido por Dios para una misión y no era un hombre perfecto. Mis hermanos, ninguno de nosotros lo es. Él llama a seres humanos imperfectos y los perfecciona para su labor. Llegó a tener lo mejor de una nación poderosa y en un momento tuvo que tomar una decisión crucial. Elegir entre quedarse en Egipto con absoluta lealtad al faraón o hacerse esclavo con su pueblo nativo, Israel. Y él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Le dio la espalda a esos títulos. En adelante sería únicamente israelita y demostró con eso en dónde estaba puesta su fe. Desde la perspectiva del mundo, Moisés sacrificó todo por nada. Pero desde la perspectiva espiritual de Dios, sacrificó nada por todo. La fe verdadera entonces rechaza el prestigio del mundo. Pero lo que más vemos hoy es iglesias de falsos maestros, con falsos pastores, con altos títulos teológicos, seminarios, y que solamente brindan materialismo, milagros de salud, prosperidad, éxito humano, promesas de bienestar temporales, materiales, diciéndonos que no podemos estar enfermos, como ya lo vimos en los estudios pasados, diciendo que no podemos ser pobres, diciendo que somos hijos del Rey, y que si estamos enfermos es porque estamos en pecado, etc. Esa basura no es bíblica. Todo eso no tiene sentido cuando el mismo Señor nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Así que de esta manera es como vemos que Moisés, con su fe verdadera, está rechazando el prestigio del mundo. Y ahora, en tercer lugar, nos muestra también que la fe verdadera rechaza no solamente el prestigio del mundo, sino el placer y la plenitud del mundo. Versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí tenemos como mínimo 3 verdades en lo profundo de este versículo que debemos resaltar. Lo primero es que el hombre escoge lo que Dios le ofrece. El hombre siempre debe escoger lo que Dios le ofrece. Vemos una vez más que el hombre sí tiene libre albedrío. Dios no le da poder absoluto al hombre para que logre esa santidad perfecta que le permitirá estar con él en su presencia, independientemente de Dios. En eso no consiste el libre albedrío. Libre albedrío no significa que yo puedo ser perfecto por mí mismo. El hombre no es todopoderoso.
El libre albedrío simplemente es la facultad, la virtud que Dios le da al hombre para que elija de forma consciente y racional, y luego, cuando nosotros elegimos lo que Dios nos ofrece, Él mismo es quien se encarga de operar con su poder en nosotros. Moisés sabía que Dios lo estaba llamando para un propósito especial en su vida, y ese llamado demandaba de él una elección. Podía obedecer o podía desobedecerle. Convertirse en el siguiente faraón del imperio más grande de su tiempo o quedarse a sufrir con su pueblo. Cualquiera con 2 dedos de frente sabría que como faraón hubiera podido hacer muchísimo por su pueblo, tal vez más que José. Pero note lo que dice, mire lo que dice. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios en lugar de ¿qué? En lugar de gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés entendía perfectamente lo que había detrás de ese título prestigioso y ese éxito y esa gloria de su tiempo. Él sabía que había detrás de ese título de ser faraón, pecado. Hoy muchas personas quieren ser ricos, quieren ser famosos, quieren ser reconocidos, populares, poderosos de alguna manera. Y lo quieren ser en un mundo impío y pecaminoso, pensando en que así van a lograr, tal vez algunos pensarán que de esa manera van a lograr más para el Señor, en especial para nuestros jóvenes. Pero no olvide que esos son precisamente los reinos de este mundo que Satanás le ofreció a Jesús si postrado lo adoraba. De manera que para recibir todos esos beneficios tiene que haber una adoración al Señor de esos beneficios. Y aquí viene lo segundo, los deleites temporales del pecado. Mis queridos jóvenes, atiendan a esto, por favor, sin importar cuán satisfactorio pueda ser el pecado, este siempre será esclavizante. Juan capítulo 8, versículo 34, ahí el Señor Jesús dijo: todo el que comete pecado o todo el que practica el pecado, el que tiene el pecado como un hábito, como una práctica, esclavo es del pecado. Su placer será temporal, su placer se desvanecerá de forma fugaz, dejando consecuencias graves en tu vida y dejando un castigo eterno. El pecado es la tarjeta de crédito del diablo. Disfrute ahora, pague después. El pecado siempre tiene una perspectiva corta porque solamente se va a fijar en el placer y en la satisfacción presente, momentánea. Mientras que las promesas de Dios apuntan a beneficios futuros con satisfacción eterna. Queremos lo bueno, queremos lo cómodo, lo fácil, queremos lo rápido, pero Dios quiere para nosotros lo mejor. Y como no nos gusta esperar, como no nos gusta acogernos a sus demandas, a su tiempo, escogemos lo que el diablo nos ofrece y luego vemos las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestras malas acciones. De alguna manera Moisés llegó a escuchar de esas promesas de Dios y las contrastó con lo que el mundo le ofrecía. Moisés comprendió muy bien los 2 lados de la balanza. Por un lado estaban las riquezas y el prestigio del sistema egipcio, muy atractivo, pero en extremo pecaminoso en su idolatría, en sus injusticias, en sus costumbres y en sus placeres paganos. Y del otro lado estaba la promesa invisible de Dios, hacer de su pueblo una nación grande, en una tierra bendita y con una bendición futura para todas las demás naciones. El primero no le costaba nada porque lo tenía en bandeja de plata, tal como Satanás siempre nos ofrece todas las cosas. Lo segundo le costaría el rechazo, el repudio y el maltrato de parte del mundo. Lo primero le traería condenación eterna, lo segundo le traería vida eterna. Dios siempre nos da a escoger, y lo vimos también con Caín. Y años más adelante, Moisés diría precisamente en su 5º libro, le diría a su pueblo estas palabras de parte de Dios. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios siempre le da libertad al hombre para que escoja. Y basado en lo que el hombre escoge, Dios actúa. Moisés entonces escogió las promesas de Dios futuras e invisibles en lugar de las riquezas y el éxito palpable de su tiempo, sin importarle lo que le costaría.
ser maltratado con el pueblo de Dios por parte de ese mundo al que le había dado la espalda. Eso es lo tercero que tenemos aquí. Antes de liberar al pueblo de Dios, Moisés escoge ser afligido con el pueblo de Dios. ¿Y por qué lo hizo? ¿Qué lo llevó a tomar ese camino? Moisés tuvo algo de mayor peso al otro lado de la balanza. Versículo 26. Atención, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía todo lo material que quisiera y que estuviera a su alcance, viviendo en el palacio del faraón. Él tenía todas las cosas que el mundo estimaría, y tenga la seguridad que Moisés se sintió fuertemente tentado a no dejarlas. La palabra teniendo es el griego igeome y enfatiza elección con pensamiento cuidadoso. No es una decisión rápida y a la ligera. Lo que está diciendo es que Moisés pensó meticulosamente su decisión. Evaluó los pro, evaluó los contras. Pesó lo que Egipto le ofreció contra lo que Dios le ofrecía. Y cuando llegó a una decisión estaba bien fundamentado y estaba seguro de lo que estaba haciendo. Lo que Dios le ofrecía era infinitamente superior en todo sentido. A los ojos de otras personas en el mundo no vale la pena sacrificar las riquezas por el rechazo, los vituperios, la ridiculización y las persecuciones. Sin embargo, Moisés creía que lo peor que pudiera soportar por Dios en este mundo sería más valioso que lo mejor que el mundo le pudiera ofrecer. Y es interesante que el escritor de Hebreos diga que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Por qué dice esto? Ya que Moisés vivió casi 1500 años antes de la llegada de Jesús, y en ese tiempo los hebreos solamente tenían la promesa de un Mesías sin saber quién sería este. Eso lo dice también el apóstol Pedro en su primera carta. Dice que ellos no tenían una visión clara sobre quién se cumplirían esas promesas. Pero no debemos olvidar que esta carta está siendo entregada a los cristianos hebreos del Nuevo Testamento, y por lo tanto lo que el autor está haciendo aquí es reafirmar que ese Mesías prometido en el Antiguo Testamento es ese Jesús que los hebreos rechazaron y enviaron a la cruz. Esto nos muestra que en efecto Moisés llegó a conocer perfectamente la promesa de Dios dada a Abraham y que todos los israelitas estaban esperando. Dios llamó a Moisés como profeta y él mismo le reveló a Moisés que su pueblo sería el medio por el cual un día vendría un profeta mayor y superior que él, que sería el libertador escogido y ungido por Dios, el Mesías. Lo dice, eso también lo revela Deuteronomio 18, versículos 15 y 18. Dios no hará nada sin que antes le revele a sus siervos, los profetas, sus planes. Dios le reveló a Moisés que él sería el libertador de Egipto. Y Moisés decidió creerle a Dios y vivió según esa revelación. Por eso dice que Moisés eligió los vituperios de Cristo, el libertador, por encima de los tesoros del mundo de su tiempo, los tesoros de Egipto. Cristo, mis hermanos, fue el galardón donde él puso sus ojos. Y así fue como se convirtió en el profeta que anunció al Mesías libertador. Él es el profeta que anunció la liberación. Moisés fue el libertador físico que anticipó al libertador espiritual de su pueblo y decidió vivir acorde a ese libertador supremo que él estaba anticipando. De la misma manera, nosotros hoy tenemos las mismas promesas de Dios, con la única diferencia de que una parte de esas promesas ya fueron cumplidas, ya sabemos sobre quién se cumplen, ya conocemos quién es el Mesías y debemos tomar una decisión para muerte o para vida. Debemos poner nuestros ojos en ese galardón, en Cristo. Mis hermanos, si nosotros queremos escoger lo correcto, tenemos que tener suficiente peso al otro lado de la balanza. Pero si tú no conoces las verdades de Dios, si no conoces a Dios, sus principios, su naturaleza, sus promesas, no vas a tener suficiente peso para contrarrestar lo que el mundo te ofrece. Moisés vivió por su fe puesta hacia adelante en el Mesías que había de venir,
Nosotros vivimos por la fe puesta atrás en el Mesías, que ya vino. Mientras estemos de paso por este mundo, todo verdadero hijo de Dios no va a recibir la aprobación del mundo. Seremos rechazados, repudiados y aborrecidos por el mundo, tal cual como lo hicieron también con nuestro Señor. Lo rechazaron y lo repudiaron. Porque si nuestra vida es regida por los preceptos de la moral de Dios, siempre va a estar en contra total de todo lo que el mundo tiene establecido. Por eso es inútil tratar de modificar el Evangelio para que sea agradable para el mundo. El Evangelio siempre será locura para los que se pierden. Moisés tenía la posibilidad de tener una buena vida terrenal, con riquezas, con honor, sin leyes morales en el Egipto de su tiempo, y sin embargo escogió servir a Dios, al Dios de sus padres, sabiendo el rechazo y el sufrimiento que eso le traería. Así también, si has crecido en un hogar cristiano, en especial los jóvenes, si has crecido en un hogar que ha tenido el privilegio de contar con la verdad de Dios, si los principios, la moral de Dios y el verdadero evangelio han sido enseñados y marcados en tu vida, y de paso conoces bien lo que hay en este mundo y lo que el Dios de este mundo te ofrece, tendrás que tomar una decisión que determinará tu futuro eterno y tendrás que hacerlo ahora mientras estás en vida. Como lo dijo el predicador en Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe bien que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Pero ten en cuenta que, terminada tu vida, serás llamado a juicio. La vida cristiana siempre estará marcada por retos y dificultades, mis hermanos. No será fácil. El pecado estará a la puerta todos los días, y todos los días tendrás que elegir. Y no podrás hacerle frente al pecado en tus propias fuerzas. Elegir la vida implicará rendirse ante el Señor y morir a ti mismo cada día. Implicará seguir a Cristo con tu cruz a cuestas cada día para crucificar tu pecado cada día. Mata tu pecado o tu pecado te matará a ti. La obediencia siempre le trae honra a su respectivo Señor y nos dará los resultados eternos. La obediencia a Dios no siempre va a ser fácil, será en ocasiones muy dura, muy difícil, muy sufrida, pero esa obediencia va a darle honra a Dios y nos traerá las bendiciones de su paz y de su gozo eterno, de su justificación y de la salvación. Mientras que la obediencia al pecado siempre será más fácil, siempre será más cómoda. Por esa obediencia vamos a honrar a Satanás y nos traerá la maldición de la aflicción y la condena eterna con él. Tú eliges. La honra a Dios nos traerá frutos eternos, pero siempre demandará renuncia, abandono y hasta la muerte diaria de nuestro propio yo. Como lo dice Juan 3:30, es necesario que yo mengüe, que yo deje de ser, que yo muera para que Cristo crezca en mí. Y eso me llevará entonces a un conflicto diario contra el mundo y contra los deseos de la carne. Mis hermanos, la fe verdadera está puesta en Cristo y su mensaje de salvación, en el Evangelio. Ríndete ante Él, sé de tus pecados, arrepiéntete de tus pecados pasados, abandona tus pecados presentes y aprópiate, aférrate de la justicia que fue efectuada en la cruz del Calvario. Eso es lo único que nos da salvación y vida eterna. La pregunta es, ¿en dónde está puesta tu fe? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Cuáles son los factores que están puestos en tu balanza? La fe verdadera acepta los planes de Dios, la fe verdadera rechaza el prestigio del mundo y la fe verdadera rechaza los placeres y la plenitud de este mundo. ¿Es esa la clase de fe que tú tienes? Los otros 3 principios los veremos la próxima semana. Oremos. Para más información de este y otros temas, visítenos en nuestro sitio web www.iglesia-achen.com o escríbenos a iglesia.achen@gmail.com.